Ya vamos acercándonos a la parte práctica. Y aquí vemos dónde está el servicio DNS cliente en Windows. Todos conocéis la pantalla de configuración de red de Windows, en la que podemos darle los parámetros de IP fijos o por DNS, o sea, o por DHCP, ¿no? Si hurgamos un poquito más en la configuración de Windows y pinchamos en opciones avanzadas, podemos ver la configuración de DNS. En este caso, bueno, en realidad se ve también en la pantalla anterior. Aquí podemos nosotros configurar las direcciones DNS. Si, igual, como os he dicho antes, si en este caso, por ejemplo, vemos aquí que hay unas direcciones puestas que serían las de la máquina que sería el servidor DNS para este dominio. Pero, por ejemplo, yo esto lo podría sustituir por 8888 y serían estaría utilizando las de Google, ¿vale? Esa es una cosa que se hace algunas veces. Si entro en opciones avanzadas, entonces puedo ver aquí más direcciones y puedo incluso añadir más direcciones de servidores DNS. ¿Por qué puedo querer tener muchas? Porque a lo mejor el servidor de DNS no me está funcionando y el primario y cuando yo hago una petición para poder navegar por internet, a lo mejor tengo que hacérsela secundario o a lo mejor a algún otro servidor más. Puedo tener varios. ¿Cuál es el cliente DNS en Linux? Pues en Linux hay que tocar dos ficheros. Sería, por un lado, el que os he enseñado antes, que es este, el resolve.com. En Ubuntu, en el caso de Ubuntu, normalmente lo único que contiene este fichero es un name server con una dirección IP genérica. Normalmente esto no se toca. Porque en el NetPlan se configura la dirección de los servidores de nombres. Entonces, en este fichero normalmente no se registra nada. Hay otro fichero que es el nsswitch.com, que es el fichero que dice de qué manera mi máquina va a buscar determinados usuarios y servicios. Por ejemplo, ¿dónde va a buscar las contraseñas? Pues están gestionadas por el sistema de manera estándar. Si yo pongo files, quiere decir que el servicio correspondiente a estos está gestionado mediante un fichero del sistema. ¿Qué fichero? Pues según el servicio que sea. No me voy a meter en ese detalle de explicaros todo esto porque habría que meterse a hablar mucho sobre Linux y sobre cómo gestiona los usuarios, las contraseñas y los servicios, los protocolos, etcétera. Pero sí os digo que cuando tenemos un sistema que está configurado como cliente DNS, en la parte de host, que es host es el servicio que me permite identificar a otras máquinas en la red, pues en esta parte tiene que haber una línea que ponga DNS, que es esta, ¿vale? Si no existe DNS, mi máquina no puede ser cliente de DNS y no voy a poder localizar, no voy a poder hacer un ping a un nombre. Lo podré hacer a una IP, pero no a un nombre. ¿De acuerdo? Y no podré utilizar el comando nslookup que habéis visto antes. ¿Cómo se instala el servidor de DNS en Linux? Pues se instala un paquete que se llama bind, o bind 9, que cuando se instala te crea una carpeta etc-bind y dentro de esa carpeta tienes una serie de ficheros. Aquí os he puesto los ficheros de configuración típicos. Estos son los que hay que tocar. Ahora veremos de qué manera. En el ejemplo que vamos a hacer en la práctica, vamos a utilizar un nombre de dominio inventado que, bueno, vamos a hacer nosotros, es miclase.local. En la práctica me parece que os he puesto un nombre de dominio para cada uno de los ordenadores, para cada uno de los grupos de trabajo de la clase. En la máquina que haga de servidor tiene que haber un fichero. Si mi dominio se llama miclase.local, tiene que haber un dominio que es el name.com.local, en el cual tiene que haber unas líneas identificando a esa zona. Esa sería la zona que se llama de búsqueda directa. Entonces, en el momento que existe, este servicio está instalado, está levantado y existe un fichero como este,
quiere decir que mi máquina ya está preparada para ser servidor de este dominio. Y tiene que existir también un fichero de configuración del dominio, que es el etc bind, el nombre que venga aquí dentro de este fichero. Pues si tenemos este fichero con este nombre, quiere decir que este fichero tiene que existir. ¿Y qué tiene que contener ese fichero? Pues esto. Aquí es donde, bueno, en este caso, el ejemplo aquí hay un lapsus, ¿vale? Aquí debería poner mi clase.local, porque el fichero es de mi clase.local, como veis, está todo cambiado porque utilicé como fuente un ejercicio anterior con ese nombre. Este es el aspecto del fichero de configuración. ¿Qué tiene este fichero de configuración? Tiene, por ejemplo, aquí un parámetro que habla del tiempo de vigencia, el tiempo de duración del servicio. Una línea que habla del servidor de autoridad, en la cual tiene que venir con esta sintaxis el nombre del dominio con el punto. ¿Recordáis la jerarquía? Pues esto quiere decir que yo me estoy inventando aquí, estoy creando un dominio que se llama mi clase, que va a depender de otro dominio superior, que es local, que a su vez va a depender del punto. Es inventado, es decir, este no lo estoy conectando con la internet real. Si yo hubiera pagado por tener este servicio registrado en la internet global, entonces tendría derecho a conectarlo con un servidor superior y que pudiera interactuar con el resto de máquinas de internet. Luego aquí viene especificado quién es el administrador. Aquí la sintaxis es esta. En realidad esto correspondería al usuario administrador @miclase.local, es decir, a un usuario que se llamaría administrador que estuviera dado de alta en esa máquina. Luego aquí una serie de valores numéricos que podéis entrar ya en detalle en el manual del curso para saber qué dependen. Generalmente estos son medidas en milisegundos o en segundos de determinados tiempos de refresco, de expiración, de caché negativa, etcétera, etcétera. Son segundos. Y luego, ¿qué servidores hay en el dominio? Pues si en este dominio solo tengo uno, yo le he llamado así a esta máquina, sería la máquina principal, el servidor DNS del dominio miclase.local. Luego, este dominio, vale, hasta aquí le estoy diciendo muchas cosas que son nombres, pero ¿en qué momento traduzco un nombre a una IP? Pues aquí, en la parte de host. Le digo que en mi dominio existen dos máquinas, la cliente y la servidor, que la cliente tiene esta IP y el servidor tiene esta. ¿Vale? Aquí ya seguiremos las especificaciones que nos dé el ejercicio para hacerlo como corresponda. Y luego, alias, quiere decir otra forma de llamar a las máquinas. Por ejemplo, se suele utilizar esta sección porque si yo quiero, por ejemplo, montar un servicio de correo electrónico en el cliente DNS, ¿vale? Vamos a suponer, entonces a lo mejor me gustaría que si alguien se conecta a mi dominio y hace un ping a mail.miclase.local, pues que ese ping le lleve a la máquina cliente, que es la que tiene el servicio, ¿vale? En este caso, entonces, yo aquí he creado una serie de alias, por ejemplo, el www, pues este se va a corresponder con el servidor. Quiere decir que a lo mejor estoy pensando en montar un servicio web en el servidor y que si alguien entra a mi dominio y pincha www.miclase.local, pues que le responda el servidor DNS con su servicio web. También veremos ejemplos sobre todo esto, porque una vez que montemos nuestro servicio en DNS y ya tengamos todos los nombres, nos funcionarán todos los comandos que ejecutemos que llamen a esos nombres. Y una vez que lo tengamos funcionando, sobre él montaremos un FTP, montaremos un servicio web, montaremos un servicio de correo electrónico, es decir, todo esto lo haremos en el curso. Y luego, una vez que tenemos los ficheros ya creados, estos dos, estos y estos, existen unos comandos para chequear que esos ficheros están bien. Si están bien, te da un OK. Y luego existe un comando que es el que permite levantar el servicio. Sería sudo systemctl start, o en este caso restart, que es reiniciarlo, el servicio. Cuando está activo y running, es que está funcionando, ¿vale?
Ya por último, la resolución inversa, que si queremos que nuestro dominio también sea capaz de acceder o de devolvernos los nombres, una vez dada una IP determinada que nos devuelva el nombre del dominio, hay que configurar la resolución inversa. Y se hace también con estos ficheros. Dentro de la carpeta etc-bind hay que crear, dentro del archivo que teníamos, que habíamos configurado ciertas cosas, pues hay que poner un apartado de zona de búsqueda inversa y hay que hacerlo así. Hay que darle la IP en el sentido inverso y que acabe en el dominio ARPA, que hemos visto antes, que el servicio ARPA es el que nos da la resolución de nombres inversa. Bueno, esta es la sintaxis que hay que poner en el fichero. Y luego en el otro ficherito, en la base de datos del servicio DNS, que tendría esta dirección IP también inversa, pues tendría que tener esta sintaxis. Entonces, yo le digo que el servidor de autoridad para esta IP inversa es este, y a partir de esta información, cuando alguien busque a través del servicio ARPA, busque mi IP, le devolverá mi nombre. Y ya está. Eso es un poco, es un resumen de la teoría. Podéis leer todo más detalladamente en el PDF y ahora pasamos a las prácticas.